Muy buenas tardes, Eduardo Martínez Altamirano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudio, muy agradecido por esta entrevista. Eduardo Martínez Altamirano es experto en justicia penal y coordinador estatal de ConJusticia, programa para el fortalecimiento de instituciones de justicia penal estatal, dependiente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Eduardo, vamos a empezar a preguntarte, a cuestionarte, a reflexionar un poco. ¿Qué es la impresión que te deja este documental sobre, me dicen, el potro, sobre la justicia en México? Muy bien, ¿me escuchas bien? Sí, sí, ¿Se me sí. escucha bien? Ok, perfecto. Mira, tuve la oportunidad de ver este documental llamado El Potro, en donde nos explican o nos dan una idea de esta historia, de esta lamentable historia que viven el señor Alejandro Chávez, mejor conocido como El Potro o el alias El Potro en este caso. No me gustaría a mí referirme mucho a él como El Potro, yo preferiría en este caso poner un poquito más de atención en este caso a la persona, a Alejandro Chávez, porque precisamente lo que nos dice el documental es que sobre la base de elementos de investigación mínimos, ¿sí? Y demasiado frágiles, demasiado superficiales, es que la policía de investigación aparentemente es que lleva a cabo la detención de Alejandro en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me transmite desde una perspectiva muy general? Pues lo que me transmite es impunidad, lo que me transmite es la ausencia de una investigación criminal especializada, ¿sí? Creo yo que esto es el reflejo, obviamente, de esa falta de capacitación que todavía requieren ciertos operadores jurídicos en el sistema de justicia penal en nuestro país, ¿sí? Y esto es algo que desde que se dio la reforma en el año 2008, la reforma constitucional sobre justicia penal, sobre seguridad pública, bueno, pues la mayoría de los especialistas siguen, digamos, denunciando, ¿no? Esta falta todavía de capacitación y sobre todo en quiénes, pues en nuestras policías de investigación, en nuestros elementos también de seguridad pública. Podemos decir en ese sentido que en las cárceles hoy en nuestro país hay muchos Alejandros, todavía no podemos acercarnos a que esos Alejandros sean menos o vamos en aumento, no hemos crecido. Todavía esa reforma iniciada en 2008 se encuentra en pañales. Mira, yo no diría necesariamente que se encuentra en este caso en pañales, pero yo creo que sí existen todavía, digamos, pendientes, ¿sí? Ha habido un avance, sí, en nuestro país, pero yo creo que hemos querido pasar de este proceso que fue la implementación a lo que es el proceso de consolidación, ¿sí? De consolidación. Hemos pasado demasiado rápido. Creo que todavía, ¿sí? Habíamos dejado pendientes ciertos elementos, ciertos factores en lo que era como tal la implementación del sistema. Y uno de estos elementos, naturalmente, era precisamente la capacitación de los distintos operadores jurídicos. Si bien ha habido operadores jurídicos, y me quiero referir específicamente, por ejemplo, a los jueces, ¿sí? A los integrantes del Poder Judicial, quienes fueron sobre todo más capacitados, quienes recibieron mayor capacitación incluso por la CETEC, por la Secretaría Técnica en su momento, este órgano implementador de seguimiento, de evaluación de lo que era la reforma penal, sí se dejó de lado, sí hubo una deuda y hay una deuda con otros operadores jurídicos. ¿Qué pasó con los policías de investigación? ¿Qué pasó con las policías municipales? ¿Qué pasó con los elementos de seguridad pública en general? Con todos nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué pasó incluso también, sí, con, diría yo, con los peritos? ¿Qué pasó con los defensores privados? ¿Sí? Al día de hoy, por eso es que tenemos probablemente unas defensorías públicas un poquito más fortalecidas, porque a ellos sí se les dio un poquito más de capacitación, pero a estos otros operadores jurídicos, que también son la defensa privada, ¿sí? Todavía no pudieron desarrollar estas habilidades y destrezas en litigio oral. Y esto también
deriva en que la defensa no es una defensa técnica y adecuada, ¿no? Entonces, están ahí latentes todavía estas deudas que yo creo que todavía podemos sacar adelante entre todas y todos. Entonces, seguimos todavía viviendo aquello sobre todo en lo que tú has señalado muy claro, que son sobre todo las policías de investigación y las fiscalías, son quizás ese primer choque que se da con el que es investigado, pero se basan más en los chismes y en los diretes que en aquello que llamamos científico, en una investigación más a fondo, más científica, más profesional. Así es, se requiere, evidentemente yo coincido contigo, una investigación que sea más profesional en este caso, que sea realmente científica, ¿sí? Porque si no, eso nos lleva o lleva en este caso a las policías a actuar obviamente sobre la base, como bien comenta incluso el documental, sobre la base en este caso de elementos, digamos, demasiado superficiales, ¿sí? Y esto lo que hace, lo que genera es que tengamos más Alejandros, como bien comentabas tú en un principio, en nuestras instituciones penitenciarias en el país, ¿no? Entonces, esto genera lo que es una vulnerabilidad generalizada, no solamente como fue el caso para Alejandro, ¿sí? Sino que nos pone en una circunstancia de vulnerabilidad a toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tenemos policías de investigación que no están llevando a cabo una persecución penal, en este caso, digamos, adecuada. Y todavía sobre eso yo creo que hay mucho que trabajar y afortunadamente estamos todavía buscando precisamente que exista una persecución penal, sí, una investigación penal mucho más científica y más profesional en las fiscalías fundamentalmente. Frente a esto, también, y esto mismo, que al no existir esta parte de profesionalismo, seguimos viendo también una práctica de corrupción, quizás en ese primer encuentro, o crees que esa parte se ha ido eliminando? Mira, yo creo que el sistema de justicia penal sí ha contribuido decididamente en lo que viene a ser también el desterrar, digamos, ciertos vicios, ciertas inepcias y ciertas corruptelas que se daban fundamentalmente en lo que vienen a ser las fiscalías. Sí, sí es cierto que se ha logrado desterrar y se ha logrado aminorar eso, ¿no? Existe todavía una corrupción, sí, que es real, pero que es una corrupción desde una perspectiva, digamos, demasiado amplia, ¿sí? Y que viene, digamos, en el ámbito quizás todavía de carácter más político. Todavía existe eso en nuestro país, ¿sí? Pero dentro de lo que es como tal ya, ¿sí? El proceso penal, yo creo que sí ha ayudado decididamente, ¿sí? Esta nueva configuración del sistema de justicia penal a desterrar estos vicios y estas inercias que estaban ahí, ¿no? ¿Cuánto crees que nos lleve todo esto a realmente que quede un sistema de justicia penal que pueda llevarse desde el inicio hasta el final, de acuerdo a lo planeado, a lo escrito, a lo que se imaginaron quienes desarrollaron este sistema? Mira, es una buena pregunta porque yo recuerdo cuando iniciamos nosotros con algunas actividades, por ejemplo, en ciertos estados en el año 2010, a partir del 2010, 2011, sobre todo, los especialistas y sobre todo los especialistas que venían de países del Cono Sur, me refiero a especialistas chilenos, argentinos, uruguayos, colombianos, también de países, de países como España, decían ellos que un cambio, ¿sí?, en un sistema de justicia penal llevaba de entre 20 a 30 años, ¿sí? Pero este cambio también no podemos dejarlo únicamente nosotros en el plano de los operadores jurídicos, ¿sí?, tradicionales, sino que también tenemos que buscar este cambio en los operadores jurídicos no tradicionales, ¿sí?, en lo que es la sociedad civil organizada, y también pensar en nosotros como ciudadanos, ¿sí? Teníamos que haber cambiado desde 2008 nosotros todos un chip, ¿sí?, para poder pensar que es posible, ¿sí?, el poder procurar y administrar justicia de distinta forma en nuestro país. Entonces, si hacemos, y retomo lo que tú comentas, si hacemos alusión al tema de cuánto tiempo,
es bastante relativo, ¿sí? Yo quiero pensar que desgraciadamente nos queda poco para poder consolidar este sistema, pero todavía existen este tipo de casos que salen a la luz pública, que son evidenciados por ciertas organizaciones de la sociedad civil, que desgraciadamente nos hacen pensar lo contrario, ¿no? Como que todavía hay mucha asignatura pendiente, ¿no? Ahí en el caso, por ejemplo, en el caso que se presenta de Alejandro, falta, no sé qué te parezca a ti, pero parece como que nunca se da una investigación científica, elementos científicos que puedan comprobar su culpabilidad. Y como él, pues hay varios, ¿no? Muchos, diríamos nosotros, desde esta perspectiva. Eh, Vamos, ni siquiera las huellas coincidían con aquello que había. ¿Dónde están los laboratorios? Esto que se requiere, o eso ya no es lo trascendental, sino la trascendental es haber dicho, ya iniciamos con este nuevo sistema y vamos a ir de arriba para abajo, olvidándonos de todo lo que es la parte tecnológica, la parte técnica. Mira, volvemos a lo mismo de lo que te había comentado hace un momento, y es, faltó capacitación. ¿Sí? Cuando hablamos también de investigación científica, no podemos quedarnos únicamente en la labor que lleva a cabo como tal el policía de investigación, sino tenemos que empezar a hablar también, obviamente, del papel que desarrollan en este caso los peritos, ¿sí? Lo que es también el aspecto estrictamente científico y también la labor que llevan a cabo los analistas de información criminal, ¿sí? Ya no se habla. Hoy, el día de hoy ya no podemos hablar nosotros únicamente de esta trilogía investigadora, ¿no? Policía de investigación, Ministerio Público, ¿sí? Perito. No, tenemos que hablar también del analista de información criminal, que es importantísima la labor que ellos también hacen. Si todo este estudio, ¿sí? De lo que viene a ser como tal la incidencia delictiva, ¿sí? Y cómo todo esto a su vez se puede también trasladar al desarrollo de políticas públicas, ¿sí? Que nos den a nosotros también la oportunidad de poder, de que la policía pueda llevar a cabo una investigación realmente científica, ¿sí? Y en el caso, obviamente, de Alejandro, pues queda obviamente en entredicho todo esto, ¿sí? Lo que podemos ver es que hay una ausencia de una investigación real, ¿sí? De una investigación apegada, ¿sí? A la normatividad, y que lo que hace es que genera, obviamente, inseguridad, corrupción, impunidad, y que todo esto muchas veces se va a lo que viene a ser la llamada cifra negra, ¿sí? Y está ahí todavía presente en nuestro país, ¿no? Esto es lamentable, ¿no? Porque esa cifra negra parece que no disminuye, o aparentemente no disminuye. Así es. Hay algo que a mí me ocasiona cierto ruido que se llama prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Ahí aparece en el documental. ¿Está adecuado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa actualmente, o realmente había que cambiarlo? ¿Cuáles deberían de salir quizás de esta lista, o había que anexar algunos otros? No, mira, yo creo que existe como tal un abuso de lo que viene a ser la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, y esto también va de la mano incluso con otro tipo de fenómenos, ¿no? Que también se dan, ¿no? Con este llamado populismo punitivo, ¿no? Esa práctica como tal de promover el encarcelamiento, penas más crueles, y obviamente esto con fines o incluso muchas veces de apoyo electoral, ¿no? Y obviamente utilizando también lo que viene a ser como tal la manipulación de medios de comunicación y el estímulo que esto genera, obviamente, como emociones en la comunidad en general, ¿no? Es ese punitivismo, ¿sí? En el cual hemos asistido en nuestro país, para decir, entre más cárcel exista, entre más castiguemos con cárcel, realmente estamos logrando un abatimiento de la impunidad. Y vemos que en origen así no es, ¿sí? Que esa no es como tal la fórmula. Si me dices, ¿están todos los delitos en este catálogo justificados con prisión preventiva? Yo creo que no, ¿sí? Ni son todos los que están, ni, como dicen, ni son todos los que están, ni son todos los que son, ¿no? O sea, como que existe todavía ese juego, ¿sí? De que creo que había algunos que deberíamos precisamente no castigar con prisión preventiva, ¿sí? Y hay otros que probablemente están fuera,
¿sí? Y que quizás sí sería más, digamos, factible el poderles poner un castigo de esta naturaleza, ¿no? Pero obviamente ahí nos vamos también a temas obviamente más relacionados con lo que es incluso los fines de la pena como tal, ¿no? En este caso, ¿cuál sería tu opinión respecto a lo que ha dicho la Suprema Corte de que estos casos no sentenciados bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, después de 2 años sean analizados? ¿Va a dar tiempo? Yo quiero pensar, ojalá y que dé tiempo, ¿no? Pero el problema es que durante ese tiempo tenemos a una persona todavía privada de la libertad. Esa es la situación. Eso es lo más grave. O sea, ¿esto ya se puede considerar como un avance o todavía no? Yo considero que sí, sí es un avance en cierta forma. Muy bien, todavía es muy largo, ¿verdad? Ahora, si esto mismo lo trasladamos a San Luis Potosí, ¿cuál sería tu experiencia en este sentido, en todo lo que hemos tenido platicando ahorita? ¿Cuál sería? ¿Qué pasos hay que dar en San Luis Potosí para que realmente avancemos un poco más rápido? Mira, yo creo que en este momento las instituciones de Procuración y Administración de Justicia en San Luis Potosí han sufrido cambios, digamos, derivados de lo que viene a ser también el proceso electoral. Obviamente tuvieron ahí ciertos cambios, pero yo destacaría que en este momento al menos yo veo que hay bastante voluntad política y de bastante deseo por cambiar las cosas en estas instituciones. Eso es lo que yo veo y lo que yo destacaría. Veo que se tiene obviamente la idea de desarrollar como tal una persecución penal estratégica, por ejemplo, en el caso de lo que es la fiscalía. Están buscando ellos obviamente elaborar esta política, una política de persecución penal, ¿sí? Para poder priorizar respecto de estos casos más sensibles y que además, digamos que son, priorizar respecto de delitos que son de alta incidencia, pero que además también son de alto impacto, ¿no? Nosotros estamos viviendo en un país en el que desgraciadamente tenemos delitos de alta incidencia, pero además que son de alto impacto, ¿no? Entendiendo por delitos de alto impacto, pues obviamente todo este catálogo que hemos ido entre todos elaborando, ¿no? Lo que es homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo de vehículo, trata de personas, violación, narcomenudeo, es decir, se ha ido engrosando este catálogo, pero también yo veo un deseo, ¿sí? Por parte, por ejemplo, específicamente de la Fiscalía, de avanzar en lo que viene a ser como tal la construcción de una persecución penal, ¿no? De una forma quizás más estratégica y obviamente priorizando, ¿no? Como tal, en temas de lo que viene a ser el tema del delito como tal, ¿no? Y por eso es que ahorita trabajan en lo que es el plan de persecución penal, ¿no? En una herramienta como tal estratégica de política pública por medio de cual pues el fiscal general pues define lo que son estas prioridades institucionales en el ejercicio de la investigación, de la persecución y de la acción penal pública, ¿no? Esto pues viene a ser como tal una vía para concretar o aterrizar lo que viene a ser esa política de persecución penal a través de lo que son pues el desarrollo de acciones, la operación y la temporalidad para poder, digamos que arrojar indicadores de seguimiento, evaluación más reales y que con eso se pueda poner un alto como tal al delito. Ahora, entre toda esta gama que estamos platicando, hay un factor muy importante, tú lo citabas al principio, se llama el defensor de oficio, el abogado de oficio. Sí. ¿Son suficientes? Sé que también se adolece a veces de esta preparación, pero ¿acaso no hay una saturación en estos abogados? No, no creo que haya una saturación. Y yo puedo decir que la Defensoría Pública de San Luis Potosí es una defensoría que en términos generales trabaja bastante bien. Han intentado hacer las cosas bastante bien. Sí, entiendo, derivado del documental que Alejandro Chávez en algún momento él denuncia que existe por ahí existe una queja de su parte respecto a la persona que le pudo haber llevado la defensa.
Desconozco quién haya sido la persona que haya pues llevado a cabo como tal su defensa, pero yo creo que han intentado hacer las cosas bastante bien desde la Defensoría. Esa es mi experiencia al menos. Nosotros hemos trabajado en algún momento con ellos y creo que han avanzado bastante. Hay algo que el licenciado José Mario de la Garza sí. Acaba de presentar, que es la indemnización a las víctimas, ¿sí? Una iniciativa para indemnizar económicamente a personas que estuvieron en prisión y fueron declaradas inocentes. ¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Hasta dónde debe de llegar? ¿Cuál es tu opinión? Me parece muy interesante. Yo creo que tenemos que avanzar en el tema, obviamente, de la reparación del daño. Yo espero que esta iniciativa, que esta idea que tiene José Mario de la Garza, pues pueda tener realmente un impacto real en la ciudadanía, porque ese es un tema que está todavía ahí pendiente en el tema de lo que es la víctima como tal, ¿no? Lo que es la reparación del daño. Yo creo que en eso todavía tenemos que avanzar mucho, porque cada día son más las víctimas directas e indirectas que tenemos en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿conoces o sabes de alguna entidad de nuestro país que ya cuente con una legislación al respecto como esta? No, en este momento no lo recuerdo, la verdad, no quisiera cometer algún error, no recuerdo exactamente. En este sentido, para cerrar esta parte, sería o buscaríamos una instancia quizás también que permitiera que existiera una vigilancia o un análisis sobre los jueces, sobre las fiscalías, sobre los defensores de oficio, sobre su trabajo. ¿Quiénes deberían de ser? Y si esto ameritaría sanciones, sé que ya existen, pero ¿quién debería estar más atento a esto? Mira, yo creo que esto se relaciona obviamente también con el tema de rendición de cuentas y de transparencia. Y como tal, cada una de las instituciones que participan en lo que es el sistema de justicia penal ya tienen sus propias, digamos, sus propias áreas que se encargan precisamente de fiscalizar como tal la actividad de los distintos operadores, ¿no? En algunas, por ejemplo, en las fiscalías existen los órganos internos de control, existen las visitadurías, existen las fiscalías también anticorrupción, que también se dedican, obviamente, a fiscalizar y, en su caso, investigar cualquier acto de corrupción que se da también al interior, en este caso, de las propias instituciones, ¿no? En el Poder Judicial, a nivel estatal, pues obviamente existen los consejos de la judicatura, que son los que dan la pauta no únicamente a lo que es a llevar a cabo la administración de muchos temas al interior del Poder Judicial, sino también que existe ahí, digamos, esta facultad de lo que viene a ser sancionar a uno de los integrantes del Poder Judicial por una mala praxis judicial. Yo creo que sí hemos ido avanzando eso desde una perspectiva bastante general, ¿no? ¿Qué tanto nos hace falta? ¿Qué tantos pasos más hay que dar? Recursos, preparación, no sé, capacitaciones adecuadas, para que esto avance un poco más rápido, para que esto se dé con mayor agilidad y realmente podamos llegar a la justicia. Hay que irla promoviendo y hay que irla cambiando, ¿no? Pero para que esto se pueda dar con mayor prontitud y podamos dejar de ver en nuestras cárceles a personas como Alejandro. Yo creo que aquí lo que se requiere primero es una voluntad política como tal. Es voluntad política, y aquí yo también lo vería con el tema, evidentemente, como tú dices, presupuestal. Debe de existir una sensibilidad por parte muchas veces del Ejecutivo o del Poder Legislativo para asignar, en este caso, el debido presupuesto a las instituciones encargadas de lo que es la procuración y administración de justicia en nuestro país, ¿sí? Solamente que todavía existen falencias, existen carencias en el tema presupuestal, y entonces tenemos fiscalías que no tienen, digamos, muchas veces ni el recurso económico, y en consecuencia tampoco tienen el recurso humano o material para poder llevar a cabo una buena actividad, una buena labor. Entonces, esto sí es un factor que yo creo que sobre el cual deberíamos nosotros
todos de avanzar. Y aquí hay un tema muy importante que yo también destacaría, y es el tema de lo que es la participación ciudadana y la corresponsabilidad, que en cierta forma también es lo que hace, por ejemplo, Renace, o lo que hizo Renace a través de este documental de Alejandro Chávez, ¿no? Donde narran toda esta situación que él vivió. Es parte de esa corresponsabilidad ciudadana, el darnos cuenta que lo que viene a ser como tal la consolidación de un sistema de justicia penal no puede ni debe quedar en manos únicamente de los actores tradicionales, sino que tenemos que irnos al plano de los actores no tradicionales, de la participación ciudadana, de la ciudadanía organizada, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, ¿sí? Tenemos que buscar también a las instituciones de educación superior para que también se les pueda escuchar, ¿sí? Y que ellos también tengan, digamos, una influencia en la construcción de políticas de persecución penal en nuestro país, ¿no? Es la única forma en la cual entre todos podemos, digamos, que ayudar a definir realmente objetivos estratégicos para alcanzar una investigación, una persecución penal que realmente cumpla con los estándares correctos, adecuados y sobre todo de respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. En espera de que no nos ganen las inercias, poderlas superar, ¿cuál sería tu recomendación final respecto a, pues a esto que estamos viviendo? ¿Cómo te enfrentarías tú a esta situación? ¿Qué dirías tú frente a todo esto que me acabas de platicar? Pero para buscar la solución más rápida, ¿cuál podría ser? ¿Capacitación o todo tiene que ir en conjunto? No, todo tiene que ir en conjunto. Es un tema obviamente de recurso humano, de recurso económico, de voluntad política, de capacitación obviamente de los elementos, ¿sí? Digamos, es tan complejo que sería demasiado temerario de mi parte el decir solamente un elemento, un factor, sino yo creo que tendríamos que fortalecer muchísimas instituciones en este caso, ¿no? Las cosas se han hecho, han mejorado significativamente, insisto, en el caso de lo que viene a ser el Poder Judicial. Existe ahora una voluntad por parte de muchas fiscalías, como es el caso de la Fiscalía de San Luis Potosí, de llevar a cabo de realmente construir una política de persecución penal estratégica en nuestro país, ¿sí? Y sobre la base de eso también deberían actuar muchas otras fiscalías en nuestro país. Al día de hoy únicamente tenemos alrededor de unas, ¿qué serán? 6, 8 fiscalías que tienen elaborado un documento, esta política de persecución penal, ¿sí? Incluso la Fiscalía General de la República tiene un plan, un documento provisional todavía desde hace 3 años. Entonces creo que se debe de avanzar todavía mucho en eso para poder llevar a cabo un abatimiento de la impunidad y que no se den tantos casos como el que enfrentó Alejandro Chávez. Pues lamentablemente tenemos muchos Alejandros todavía en nuestro sistema penal, tenemos muchos Alejandros en nuestras cárceles, tenemos muchos Alejandros que sufren esta parte de quienes no han asumido todavía quizás la responsabilidad de la preparación o no se les ha preparado adecuadamente para realizar una investigación pues con bases científicas. No tenemos los elementos tecnológicos ni técnicos quizás, no sumamos a todos los elementos que deben de intervenir en esto. Esto es comparativamente con otros países, ¿dónde estaríamos? No te escucho. Estamos definitivamente todavía en una etapa de consolidación del sistema. Sí, yo creo que todavía tenemos que trabajar muchísimo en eso y también en la forma en la cual hemos comunicado el sistema de justicia penal en general a la ciudadanía. Sí, la ciudadanía debe de conocer un poquito más el tema de cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Sí, y esto también yo lo vincularía con el tema de cultura de la legalidad. Debemos de apostar mucho todavía por el tema del fortalecimiento de la cultura de la legalidad, porque a través de eso también nosotros podemos llevar a cabo acciones preventivas. Hace un momento tú comentabas, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿sí? Pero la corrupción
es un fenómeno sistémico en el cual no únicamente interviene la autoridad, sino que interviene la ciudadanía, ¿sí? Tan corrupto es el que acepta como el que ofrece. Entonces, esto nosotros tenemos que cambiarlo como ciudadanos, ¿no? Esto no, insisto, no puede quedar únicamente en manos de la autoridad de las instituciones públicas, sino que también debe ser, por eso, un cambio cultural. La justicia penal vista desde fuera, ¿cómo nos ven en otros países en cuanto a la justicia penal? Yo creo que en este momento no nos ven muy bien, y sobre todo por la violencia que se ha recrudecido en los últimos 10 años. ¿Sí? No quisiera hablar yo únicamente de los últimos 3 años, sino podemos hablar todavía incluso muchos años atrás, ¿no? Es decir, las noticias, desgraciadamente, todas estas noticias que se han estado dando en los últimos días en nuestro país, pues obviamente trascienden a través de las redes sociales, muy rápidamente llegan a otros países, y lo que estamos dando pues es una señal muchas veces de que existe una crisis en el Estado de Derecho, ¿sí? Que es innegable, ¿sí? Y que existe impunidad. Eso es lo que nos dicen a nosotros también muchísimas instituciones.